Buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre hepatitis virales. La hepatitis viral aguda es una infección generalizada que afecta principalmente al hígado. Los agentes causales más frecuentes son los virus de hepatitis A, B, relacionado al virus de hepatitis B, el virus de hepatitis B, virus de hepatitis C, hepatitis E, el virus de hepatitis F y G muy poco frecuentes, y otros virus también hepatotropos como citomegalovirus y Epstein-Barr. Existen otros virus como el virus TT, transmitidos por transfusiones, pero que a pesar de que son hepatotropos no producen hepatitis. En general, las hepatitis virales son ocasionadas por virus ARN, excepto el virus de hepatitis B, que es un virus ADN. En las hepatitis agudas el cuadro clínico varía desde una enfermedad asintomática hasta un curso clínico fulminante que termina en una falla hepática o incluso puede ser de curso mortal. Hay algunos virus que vamos a ver más adelante en los que pueden ocasionar infecciones crónicas. En este caso, las infecciones pueden ser de tipo subclínicas o incluso hepatopatías crónicas rápidamente progresivas que pueden llevar en algunos casos a insuficiencia hepática con cirrosis y asociación a hepatocarcinoma. En este caso se ven asociados al virus de hepatitis B, de hepatitis C y hepatitis D. Comencemos hablando de la hepatitis A. La hepatitis A, principalmente vamos a hablar sobre algunas características del virus. Consta de 4 polipéptidos del BP1 al BP4 con un genoma de 7500 nucleótidos. Es un virus, como dijimos inicialmente, ARN, de 27 nanogramos de tamaño, sin cobertura, resistente al calor, al ácido y al éter. Pertenece al género de hepatovirus y a la familia picornavirus. La actividad viral se inactiva por ebullición, contacto con el formaldehído, el cloro y los rayos ultravioletas. El virus de hepatitis A podría considerarse la hepatitis viral más frecuente, sobre todo en el grupo etario infantil. Sin embargo, se puede ver en cualquier momento de la vida. Es una transmisión exclusiva a través de la vía fecal oral, por lo tanto, todos aquellos medios con deficiencia de higiene personal, inadecuado manejo de alimentos, hacinamientos, se va a asociar a mayor transmisión del virus de hepatitis A. En relación a los alimentos, se puede transmitir por el agua, la leche, la frambuesa, fresas, mariscos en general. Cualquier alimento crudo, mal manejado, que pueda estar contaminado con heces que contengan el virus, pueden transmitir la enfermedad. Este virus tiene un periodo de incubación de aproximadamente 4 semanas. La reproducción o replicación del mismo se produce a nivel del hígado. Se puede encontrar en hígado, heces, bilis y sangre durante la fase final de la incubación y en la fase preictérica de la enfermedad. La viremia disminuye a medida que va apareciendo la ictericia, por lo tanto, cuando el paciente consulta ya ictérico, realmente la cantidad de virus circulante ha disminuido. Es el único virus que se puede cultivar a nivel in vitro. Durante la enfermedad aguda cursa con un aumento de las aminotransaminasas o las aminotransferasas y pues se puede detectar la presencia de este virus por la medición de anticuerpos contra el virus de hepatitis A. Inicialmente el virus pues se infecta, ocurre el periodo de incubación, alrededor de la segunda semana comienza a aumentar las concentraciones del virus a nivel de las heces, los cuales permanecen hasta aproximadamente la semana 6, con un pico máximo alrededor de la cuarta semana del momento de la infección. Los niveles de IgM, es decir, anticuerpos tipo IgM contra el virus de hepatitis A, determinan la infección aguda, al igual que en cualquier otra enfermedad. Generalmente los ascensos de ella empiezan a aparecer alrededor de la segunda, tercera semana, con un pico más alto alrededor de la quinta y posteriormente van a descender alrededor del tercer mes. Ya no se detectan anticuerpos IgM y alrededor de la cuarta semana comienza a producirse anticuerpos IgG contra el virus de hepatitis A, que son los que se van a permanecer siempre positivos. Es decir, una persona que tuvo contactos con el virus de hepatitis A va a tener anticuerpos IgG contra el virus de por vida. Por lo tanto, esto es una infección o un virus que no produce reinfección.
Entonces, como decíamos, la IgM aparece de manera precoz, permanece por varios meses, generalmente no más de 6, y con ella es con la que hacemos el diagnóstico en la fase aguda. La IgG la detectamos de forma indefinida y, como les dije, hay inmunidad contra la reinfección, por lo que hay presencia permanente de anticuerpos neutralizantes. Las manifestaciones clínicas son manifestaciones generales: anorexia, náuseas, vómito, fatiga, malestar, artralgia, mialgia, puede haber dolor abdominal en el hipocondrio derecho, diarrea, faringitis. Realmente son síntomas muy generales de cualquier cuadro viral que se pueden asociar a dolor en hipocondrio derecho. Se asocian en la mayoría de los casos a diarrea, vómito, y pues obviamente al momento del ingreso, además de haber presentado fiebre, pues un paciente que clínicamente está ictérico. En la mayoría de los casos, en el momento en el que el paciente consulta, es porque se vio en el espejo y tenía los ojos amarillos. El diagnóstico lo hacemos, como dijimos anteriormente, con la medición de las transaminasas. Generalmente las transaminasas, cuando las llamamos que están en rango de hepatitis, es porque alcanzan un valor de alrededor de 20 veces el valor normal, asociado a la medición de un IgM para hepatitis A positivo. El tratamiento, no hay un tratamiento específico, es tratamiento sintomático, abundante líquido, reposo. Y es importante un punto a considerar, y es que ustedes, cuando sean los médicos generales del hospital, del ambulatorio, de la clínica donde trabajen, le van a consultar al paciente con este cuadro clínico, le hacen transaminasa, están en 1000 y en 2000, le hacen anticuerpos contra IgM para hepatitis A que salen positivos y dicen, bueno, este paciente tiene una hepatitis A, ¿será que se tiene que quedar o se puede ir para la casa? Entonces, en estos casos es importante un paciente con una infección viral severa que consulta, porque pues la mayoría de los casos no consultan a urgencias, es importante que hagamos medición de los tiempos de coagulación. Un paciente con INR prolongado o un PT prolongado debe permanecer en observación clínica, hospitalizado, recibiendo igual tratamientos sintomáticos de soporte, líquidos y vigilancia, porque son pacientes que pueden tener un curso de la enfermedad con falla hepática fulminante. Es bajo el porcentaje de pacientes que hacen este curso de enfermedad, pero existe la probabilidad, y esos son los pacientes que deben tener una vigilancia estricta. Ahora hablemos de la hepatitis B. Como dijimos, es el único virus de la hepatitis que es DNA, no es ARN. Es de la familia de los hepatnavirus. Es un hepatnavirus tipo 1. Tiene una estructura genómica compacta con 3200 pares de bases en forma circular y codifica la síntesis de 4 productos virales por 4 genes solapados: el gen S, gen C, GP, gen P y el gen X. Se replica dentro del hígado, se asocia con hepatitis aguda y crónica y por supuesto tiene una alta asociación con hepatocarcinoma. Para su replicación viral depende de una transcriptasa inversa que con un ADN polaridad negativa, que a partir de un ARN pregenómico intermedio permite la replicación del virus. Es una replicación similar a la del virus del VIH. Las proteínas y el genoma están incluidos en el seno del mismo y son secretados fuera del hepatocito. Podríamos recordar que 1/3 de la población mundial tiene serologías compatibles con infección pasada o presentes para hepatitis B, 248 millones de portadores con detección de antígeno superficie a nivel mundial y 600.000 personas con enfermedad hepática avanzada asociada a hepatocarcinoma. La vía de transmisión: percutánea, sexual y vertical, es decir, contacto directo con secreción, semen, secreción vaginal, sangre contaminada con el virus. Entonces hablamos de una estructura genómica compacta con 4 genes solapados. El gen S codifica la proteína principal de envoltura, que denominamos antígeno de superficie. El gen P codifica la polimerasa del ADN. El gen X codifica la síntesis del antígeno X de hepatitis B, que contribuye a la carcinogenia del virus. Y el gen C, que codifica 2 proteínas de la nucleocápside, que son el antígeno E, es una proteína soluble secretada a partir de la región pre-C del gen. Su anticuerpo pues, es el antihepatitis B. Y el antígeno del core o el antígeno el antígeno del core o el antígeno C
Es una proteína intracelular del núcleo y su anticuerpo es el anticore. El antígeno E constituye un marcador cualitativo adecuado y fácilmente detectable de replicación viral y del grado de infecciosidad. Persiste alrededor de 3 meses posterior en pacientes que tienen un cuadro clínico agudo, indica la persistencia más allá de ese tiempo, indica el desarrollo de una infección crónica. La presencia de este antígeno E en un paciente con hepatitis B crónica se asocia a una replicación viral activa, alta infecciosidad y mayor inflamación a nivel hepático. El antígeno de superficie es el primer marcador viral detectable en suero, precede la elevación de las aminotransferasas y de los síntomas clínicos, se detecta durante la fase ictérica o sintomática de la enfermedad. Su permanencia en suero depende del tiempo de evolución de la infección, obviamente, y una vez que aparece el anticuerpo, persiste indefinidamente. Esto de la permanencia va a depender del tiempo de evolución de la infección, es porque, como dijimos inicialmente, el virus de hepatitis B puede producir un curso clínico agudo en el que consideramos la presencia de antígeno de superficie por un tiempo no mayor a 6 meses y un curso crónico cuando un paciente posterior a tener contacto con el virus persiste más allá de 6 meses con antígeno de superficie positivo. El antígeno C o el core no se detecta con los métodos habituales, por lo que se encuentra dentro del núcleo, ¿sí?, enclaustrado en una molécula que está cubierta por el antígeno de superficie, pero sí es capaz de generar un anticuerpo contra el core. Por lo tanto, lo que detectamos en este caso es el anticuerpo contra el core. Aparece alrededor de 1 a 2 semanas posterior a la aparición del antígeno de superficie y puede persistir semanas o meses antes de la aparición de los anticuerpos contra el antígeno de superficie. Es decir, un paciente con una infección aguda por hepatitis B vamos a detectar antígeno de superficie para hepatitis B y anticuerpos contra el core. Más adelante vamos a ver la diferenciación IgM e IgG. Y como dijimos, obviamente, como el antígeno E nos determina replicación viral, en una fase aguda el antígeno E va a estar también positivo. Puede existir un periodo de semanas entre la desaparición del antígeno de superficie y la aparición de anticuerpo. Este periodo se denomina ventana. Y el anticore puede ser una prueba serológica de infección actual o reciente para hepatitis B. La detección aislada de un anticore no indica necesariamente replicación viral activa, indica infección pasada. La diferencia entre una infección aguda y crónica está determinada por la presencia de inmunoglobulinas o anticuerpos contra el core, tipo IgM en la infección aguda e IgG en la infección crónica. Entonces aquí establecemos otra diferencia. Un paciente con una infección crónica por hepatitis B va a tener antígeno de superficie positivo porque persiste más de 6 meses y anticuerpos contra el core IgG positivos, que son los que generalmente aparecen después de los 6 meses de contacto con el virus. El antígeno E aparece al mismo tiempo o poco después del antígeno de superficie, como dijimos, refleja la presencia de virones íntegros y de ADN del virus circulante. Desaparece poco después de la elevación de las transaminasas, una vez que ellas han alcanzado su pico máximo y antes de que desaparezca el antígeno de superficie. Es decir, primero se negativiza el antígeno E que el antígeno de superficie. Y los anticuerpos, o sea, la presencia de anticuerpos contra el antígeno E, pues obviamente coincide con un periodo de baja infecciosidad porque determina poca replicación viral. Entonces aquí vemos cómo inicialmente se presenta el antígeno de superficie, ¿sí?, y al poco tiempo se comienza a detectar anticuerpos contra el core tipo IgM. Alrededor de la semana 20, 24, es decir, que se cumplen los 6 meses más o menos, comienzan a descender los niveles de IgM y aumentan o aparece. Acá vemos, para señalarles un poco, acá vemos cómo asciende la presencia del antígeno de superficie. Alrededor de la semana baja comienza a disminuir, de la semana 20 comienza a disminuir y aparecen los anticuerpos contra el antígeno de superficie. Esto ocurre en una infección aguda. En relación a los anticuerpos contra el core, empiezan a aparecer alrededor de la cuarta semana, aumenta el IgM, y después de la semana 20
24 se cumplen los 6 meses, comienza a aparecer la IgG contra el core. El antígeno E está presente durante la fase aguda, ¿sí?, junto con el antígeno de superficie, y después de los 4 meses más o menos, 16 semanas, comienza a aparecer los anticuerpos contra el antígeno E. El tratamiento, pues hay ciertas indicaciones para tratar una hepatitis aguda por hepatitis B. Son pacientes con INR prolongado mayor a 1.5, bilirrubina mayor de 3 que persiste por más de 4 semanas. Pacientes que tienen un curso clínico con insuficiencia hepática, pues son pacientes que incluso pueden llegar a ser candidatos para trasplante hepático. En general el tratamiento son el tenofovir, entecavir como monoterapia. Es un tratamiento que es de por vida. Bueno, antes de que hablemos un poco sobre la hepatitis C, más adelante vamos a hacer un resumen, pero debemos recordar la diferencia entre una infección aguda y una infección pasada por hepatitis B. Las infecciones agudas por hepatitis B solamente se tratan con estos criterios que están acá en esta gráfica. Las hepatitis B crónicas se deben tratar prácticamente todas. Ahora, en relación al virus de la hepatitis C, antes se denominaba como virus de hepatitis no A no B. Es un virus ARN lineal, no es circular como el de la hepatitis B, con 9.400 nucleótidos. Tiene un genoma de organización similar a los flavivirus. No se replica a través de un ADN intermedio como el de la hepatitis B, ni tampoco se integra al genoma del huésped. Una vez ocurre la infección por el virus de hepatitis C, no se desarrolla inmunidad homóloga ni heteróloga, y el diagnóstico se hace por la presencia de anticuerpos contra el virus de hepatitis C. Generalmente los métodos de transmisión de la enfermedad por transfusión de derivados con múltiples donaciones, concentrados de coagulación, autoinyección de drogas, unidades de hemodiálisis. Hay veces en los que los pacientes no tienen antecedentes de transfusiones, sin embargo, no es posible determinar cuál es el modo de infección o de transmisión de la enfermedad. Incluso se cree que durante procedimientos odontológicos, por el uso de instrumentos metálicos no adecuadamente higienizados, al igual que al hacerse manicure, pedicure con instrumentos metálicos no higienizados adecuadamente, pueden ser un método de transmisión del virus de hepatitis C. Es importante que sepamos que la hepatitis C produce única y exclusivamente una infección crónica. La hepatitis C puede pasar como una infección aguda, pasada, curarse, crear anticuerpos y no tener carga viral detectable. Sin embargo, puede tener un curso crónico la enfermedad. En estos pacientes se deben tratar porque, a diferencia de la hepatitis B, la hepatitis C se cura. Existen 4 genotipos de hepatitis C. Generalmente, pues en Venezuela los principales que podemos encontrar o detectar son el genotipo 1 y el genotipo 4. El tratamiento se debe hacer por 12 semanas. El tratamiento se hace con antivirales y con anticuerpos monoclonales. Gamma es el que teníamos generalmente disponible en nuestro país. Y pues, realmente es un tratamiento un poco más complejo, pero que ha evolucionado muchísimo con el tiempo. Ha habido múltiples planteamientos de tratamiento. En este momento existe un tratamiento que es multigenómico, es decir, independientemente del genotipo que tenga el paciente, se puede utilizar el mismo tratamiento, un tratamiento por 12 semanas con una muy buena respuesta, en el que le podemos evitar al paciente una evolución a una enfermedad crónica. Los pacientes con hepatitis C, aunque en menor porcentaje, también se asocian a hepatocarcinoma, igual que la hepatitis B. En relación a la hepatitis D, es el agente delta o el virus D, es un virus ARN defectuoso, siempre coinfecta con el virus de hepatitis B, por lo que lo necesita para hacer su replicación y expresión. Es sensible al formol. La nucleocápside expresa el antígeno delta y el núcleo está encapsulado dentro de un envoltorio externo del antígeno de superficie del virus de hepatitis B. Sobreinfecta a un individuo puede haber una coinfección, es decir, que simultáneamente el paciente se infecte por la hepatitis B y la hepatitis D, o puede ser que un paciente que ya tenga hepatitis B, se coinfecte o se sobreinfecte con hepatitis D. Esta sobreinfección puede ocurrir durante la fase aguda, en la que predominan anticuerpos contra el virus de tipo IgM,
desde el momento en el que comienzan a aparecer los síntomas. Tiene una distribución a nivel mundial, es endémica, por supuesto, en pacientes con hepatitis B, se transmite por vía percutánea, al igual que la hepatitis B, con especial contacto íntimo personal, drogadictos, hemofílicos, entre otros. La hepatitis E es un virus, es un virus epidémico de transmisión enteral. Está presente en Asia, África, India y Centroamérica. Tiene características similares al de la hepatitis A. No es un virus recubierto, un tamaño alrededor de 32 a 34 nanómetros, con un genoma de 7600 nucleótidos y un ARN monocateriano. Qué pena. No existe analogía genómica o antigénica entre el virus de hepatitis E y A, a pesar de que las características del virus como tal son similares. Ahora vamos a hablar un poquito de la diferenciación de los 5 virus que vimos el día de hoy. Entonces, el virus de hepatitis A es un virus ARN, pertenece a la familia de los picornavirus, es de inicio abrupto o agudo, aunque pudiera variar, la transmisión es fecal oral, generalmente es de curso leve, rara vez produce hepatitis fulminante, tiene un periodo de incubación corto de 2 a 6 semanas, no produce cronicidad, por lo tanto no se asocia a hepatocarcinoma ni tampoco a cirrosis hepática. El virus de hepatitis B es un virus DNA hepatnavirus insidioso, puede variar porque también puede producir infección aguda, transmisión parenteral, sexual, ocasionalmente produce una enfermedad severa. Alrededor del 1% de los pacientes que tienen un curso de ictericia aguda pueden desarrollar una hepatitis fulminante. Tiene un periodo de incubación un poco más prolongado de 4 a 26 semanas. La cronicidad va a depender de la edad. En los niños es mucho más frecuente que se haga crónica, en los adultos alrededor del 5 al 10%. Se asocia a cirrosis y se asocia a hepatocarcinoma. La hepatitis C es un virus ARN de la familia Flavivirus de curso insidioso. Puede variar porque, como les digo, puede haber pasado desapercibida y además puede ser que el paciente incluso crea anticuerpos y defensas en un virus en el que no se pueda detectar. Transmisión parenteral sexual, pero también está desconocido, como les dije, en los pacientes con procesos odontológicos, algún proceso invasivo con instrumentos que pudieran estar contaminados con el virus. Se cree que puede ser otro medio de transmisión. Ocasionalmente severa, rara vez produce hepatitis fulminante, un periodo de incubación de 2 a 20 semanas. El 80% de los pacientes con hepatitis C va a cursar con una enfermedad crónica, por lo tanto se asocia a cirrosis y se asocia a hepatocarcinoma. El virus D, ya dijimos, está asociado absolutamente al virus de hepatitis B. Es un virus RNA incompleto, de curso abrupto o agudo, aunque pudiera variar, pero por ejemplo, una coinfección con el virus D puede hacer una agudización de una hepatitis B preexistente. La vía de transmisión, igual que el virus B parenteral y sexual, es coinfección, pues por supuesto va a ser un curso más severo de la enfermedad. Necesita el virus de hepatitis B para poder ocasionar hepatitis fulminante, sin embargo es raro. Un periodo de incubación de 4 a 8 semanas y por supuesto se asocia a cirrosis y a hepatocarcinoma. Y finalmente el virus C es un virus RNA de los calicivirus de curso agudo, infección fecal oral, de severidad leve, al igual que la hepatitis A, aunque pudiera ser un poco más grave en las pacientes embarazadas. Rara vez va a producir enfermedad fulminante, con un periodo de incubación de 2 a 6 semanas, no produce cronicidad, por lo tanto no se asocia a cirrosis ni tampoco a hepatocarcinoma. Y finalmente, un resumen que les va a servir a ustedes para toda la vida. Vamos a diferenciar cómo hacemos diagnóstico. Un paciente con una hepatitis A aguda vamos a tener, un paciente con hepatitis A aguda va a tener anticuerpos IgM contra hepatitis A. Una hepatitis A curada va a tener anticuerpos IgG contra hepatitis A. Una hepatitis B aguda vamos a tener antígeno de superficie positivo, anticuerpos contra el core tipo IgM positivo y podemos tener antígeno E positivo o negativo, porque va a depender del tiempo acuérdense que dijimos que alrededor de las 16 semanas comienza a disminuir la concentración del antígeno E y podríamos tener anticuerpos contra el antígeno E positivo.
La hepatitis B crónica, vamos a tener persistencia más de 6 meses del antígeno de superficie positivo, anticuerpos contra el core tipo IgG y anticuerpos contra el antígeno E. En este caso de la enfermedad de la hepatitis B crónica, podemos tener un paciente que tenga antígeno E positivo, y lo que quiere decir es que ese paciente tiene una hepatitis B crónica con alta infecciosidad y alta replicación viral. Tenemos otro caso que es el paciente con hepatitis B con un portador inactivo, tiene antígeno de superficie positivo, anticuerpos contra el core positivo, antígeno E negativo con anticuerpos contra el antígeno E positivos, pero este paciente va a tener una carga viral negativa o prácticamente indetectable, con transaminasas normales. Existe un cuadro clínico que es la hepatitis B oculta. Este cuadro clínico, la oculta, es importante en pacientes en los que han tenido, en los que tienen enfermedades hematológicas o algún tipo de inmunosupresión. Estos pacientes pueden tener o no anticuerpos contra el antígeno de superficie, se pueden detectar o no anticuerpos contra el core, pueden o no tener anticuerpos contra el antígeno E, pero cuando se les hace carga viral es positiva. Esos pacientes que van a recibir tratamiento inmunosupresor deben recibir tratamiento para la hepatitis B. Una hepatitis B curada, que es diferente a un paciente vacunado, va a tener anticuerpos contra el antígeno de superficie y anticuerpos contra el core positivo. Cuando nos vacunamos contra la hepatitis B, solamente vamos a adquirir anticuerpos contra el antígeno de superficie, por lo tanto aquí vemos una importante diferencia en pacientes que tuvieron contacto con el virus y en pacientes que fueron vacunados. Y la hepatitis C se diagnostica por la presencia de anticuerpos contra la hepatitis C, antis-BC. Eso es todo, muchísimas gracias.